¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a todos los que van llegando. Estoy muy contenta, muy entusiasmada y con muchas ganas de compartir este vivo tan especial con todos ustedes, en donde vamos a estar compartiendo una charla sumamente interesante con Marcelo Martorelli. Así que, bueno, sean todas y todos bienvenidos a esta conversación en donde vamos a compartir claves para el despertar de la conciencia. Así que un placer enorme que nos vamos a dar hoy teniendo esta conversación con Marcelo, que ahí veo que ya se acaba de conectar, así que sin más preámbulos, voy a darle ingreso a esta charla para que, bueno, nos comparta muchas cosas que tiene él para decirnos. Así que ahí te mando la invitación importante. Adelante. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias primero por haber aceptado esta invitación para compartir. La verdad que estuve escuchándote en algunas charlas y me parece sumamente interesante todo lo que tenés para compartir. Y bueno, quería tener la posibilidad de que nos cuentes muchas cosas, que sé que tenés una larga trayectoria y demás. Así que bueno, bienvenido. Feliz de tenerte aquí. Igualmente compartir con vos y con toda tu audiencia, así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, arrancamos cuando quieras. Tú dirás. Arrancamos así, sí. Adelante, Bueno, adelante. vamos. Adelante. Bueno. Bueno, si queremos introducirnos en esta realidad del despertar de la conciencia, como se lo suele llamar, tenemos que empezar a observar primeramente la esencia de nuestro propio interior. O sea, ¿qué significa autoobservarnos? Que sería la primera gran clave de la conciencia, de acuerdo a mi punto de vista, sería, bueno, ¿qué es la conciencia de la autoobservación? Ujú. Interesantísimo. Entonces digo, bueno, ¿qué sería poner conciencia de autoobservación? Que sería la primera gran clave. Aprender a autoobservarnos. ¿Qué es Ujú. autoobservarse? Bueno, primeramente, observar hacia uno mismo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. ¿Y qué es lo que pasa? Pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. Por lo tanto, somos incongruentes en la vida. Y ahí es donde empieza el proceso. Porque decir, bueno, cuando empezás a observar lo que pensás, te das cuenta las variantes de pensamientos, los mecanismos que hay en el mundo del pensamiento, y empezás a darte cuenta. Pero para eso tiene que haber una atenta observación volcada hacia lo que pienso, en una primera Ujú. instancia. Después será lo que siento, después a lo que digo y finalmente a lo que hago. Pero primeramente a lo que pienso. Me acuerdo mucho, no hace mucho tiempo, o sea, estaba como de moda lo que yo llamo la New Age, estaba de moda y bueno, no hay que pensar, no hay que pensar, hay que sentir. Pero yo no digo que hay que pensar, yo digo que hay que autoobservar lo que pensamos. Porque si no somos conscientes de lo que pensamos, para poder sentir necesitas tener equivalentes en tu mente acerca de lo que sentís. Si no decís, no, siento lo que sientas, no sepa ni lo que es. Y ahí está el proceso. ¿Por qué? Porque no hay equivalentes mentales en tu conciencia acerca de lo que es la emoción. Entonces ahí es donde empieza la cosa. Cuando te empezás a dar cuenta de que tenés que observar lo que pensás como primera instancia, porque la emoción se monta sobre el pensamiento, empezás a darte cuenta de decir, bueno, a ver, pero ¿qué sería autoobservarme de verdad? No es observar lo que pensamos. Y me dice, sí, pero yo me conozco a mí mismo, yo sé lo que pienso, yo sé, pero no me tomes de tonto, ponele, por no decir otra Claro. cosa, ¿no? Pero finalmente, en verdad, en realidad, lo profundo es decir, no, no, porque no puedes permanecer en tu propia autoobservación volcada hacia lo que pensás, si es que tenés algo de atenta observación de tu propio pensamiento, no tardás más de 3 segundos y después te vas, el pensamiento aparece en otros pensamientos y otras cosas y te dispersás automáticamente. Por lo tanto, no hay un observador, y acá empiezo a generar la diferenciación. No existe ese observador en la conciencia.
Esa es la gran dificultad de las dificultades. Claro, porque la mente es algo muy volátil, ¿no? Como se dispara para cualquier lado. Exactamente. Y esa volatilidad no te permite, o sea, va para esa volatilidad que vos llamas, que yo lo llamo dispersión, que es lo mismo, o sea, es ese proceso, es decir, bueno, a ver, podés concentrar el mundo del pensamiento en un punto, pero sí, yo me concentro, yo hago meditación, te entiendo todo lo que pienses y lo que digas, pero no es lo que yo llamo autoobservación. De profundidad enorme, súper profundo. Hay ejercicios incluso que podemos hacer, hay un ejercicio que siempre comparto, que después si lo considerás lo compartimos, sí, claro, para vos y para toda tu audiencia, en relación a la autoobservación, que parece una pavada y es súper profundo, porque es la fórmula para poder descubrir verdaderamente qué es el observador, qué es lo que debe emerger de la dualidad del mundo del pensamiento. Fíjate, el mundo del pensamiento en sí mismo tiene una raíz y una esencia dualista. Mide todo en términos bien, mal, lindo, feo, blanco, negro, todo el tiempo. Vuela en esa lógica. O sea, trabaja sobre el mundo de los opuestos. Entonces, ¿qué pasa? En esa realidad es donde existe el conflicto, donde existe el sufrimiento. Y no le podemos encargar a la tarea, al lugar interior de uno mismo, a esa zona donde vivimos en esa dualidad, que resuelva, vamos a decir, el conflicto, que es quien verdaderamente lo creó. O sea, no le podemos encargar la tarea que resuelva el conflicto a quien creó el conflicto. En síntesis. ¿Te das cuenta? Sí. Sin embargo, hacemos eso. ¿Te das cuenta? Y como no somos conscientes del mundo del pensamiento, vivimos permanentemente en esa oscilación, en esa dualidad. Otra forma de encarar el mismo tema, que es otro ángulo también muy preciso para mí, es de qué está compuesta la sustancia mental del pensamiento. O sea, ¿qué es lo que la compone? ¿Qué es esa sustancia mental? Para poderlo entender, imagínate un lago quieto, ¿sí? Si el lago está quieto, puede reflejar lo que pasa más allá del lago, ¿ok? El sol que está presente, las nubes que pasan, las gaviotas que pasan, o sea, todo lo que sucede, la luna que aparece después, o sea, puedes ver que está más allá del pensamiento. Pero, sin embargo, o sea, ¿por qué? Porque aprendés de una forma diferente, aprendés a través del reflejo. La fórmula del aprendizaje son a través de la memoria, ¿ok? Que es la primera, en la cual hay un montón de facetas dentro del aprendizaje a través de la memoria, que es saber cómo te llamas, a dónde vivís, a dónde vas, dónde están las cosas. Eso es memoria concreta, que participa dentro de lo que vamos a llamar la mente concreta. Pero otra cosa es la mente abstracta, que es el mundo de las ideas. ¿Ok? El mundo de la síntesis, de los extractos, de las moralejas, que tiene otro estado de cosas. Entonces, primero ser conscientes de eso. Para podernos autoobservar tenemos que observarnos, pero desde ese lugar abstracto, desde esa mente abstracta, desde ese observador que se libera de la dualidad. Yo me acuerdo siempre de una frase maravillosa que decía el maestro, que decía así, es de Tagore: dice, el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar. Mira qué hermosura. ¿Entendés? ¿Qué significa eso? Que la mente genera esa oscilación permanente. Y ese lago quieto, que vamos a decir, dentro de la que debería estar quieto dentro de la mente, está en permanente diálogo interno. Por lo tanto, en el lago no hay quietud, hay oleaje. O sea, en la mente, no hay quietud, hay un oleaje permanente porque hay un diálogo interno permanente. Permanentemente está en diálogo interno la mente. Y ese diálogo interno, ¿ok? No tiene quien lo observe. Y ahí está la dificultad. Para poder emerger de eso, tenemos que tomar conciencia de que existe dentro nuestro dos. ¿Qué significa? Un observador y el observado. ¿Entendés? O sea, ¿qué significa? El observador que observa lo que está pasando. O si querés verlo de otro ángulo para que sea más claro y más comprensible, el pensador y lo pensado. O sea, el pensador, que es el generador del pensamiento, y lo pensado, que es el pensamiento mismo. O sea que hay dos adentro nuestro. ¿Somos conscientes de eso? No. Para comprobarlo, vamos a hacer un pequeño ejercicio que la verdad es maravilloso porque es muy claro para que cada uno lo observe y lo experimente por sí mismo en su casa, diciendo, bueno, es muy lindo, Marce, pero a ver, no entiendo. Bueno, perfecto, vamos a hacer un ejercicio entonces. Vamos a dar una consigna. Bien. La consigna es la siguiente.
Cuando aplauda, solamente cuando aplauda, repito, cuando aplauda, solamente cuando aplauda, van a pensar, vas a pensar y van a pensar, hola Marcelo. Cuando lo hayan pensado, automáticamente me van a decir, sí, ya lo pensé, pero no ahora, pensaron a Marcelo. Cuando aplauda, para que estés lo máximo, que tengas la máxima concentración, o sea, la máxima conciencia de enfoque en el pensamiento que estás creando dentro de tu mente en silencio. Y después me decís, sí, ya lo pensé. ¿Ok? ¿Está clara la consigna? Perfecto, clarísimo. Bien, pero cuando aplauda, ¿ok? Cuando No aplauda, no antes, antes. no antes. ¿Ok? Entonces te vas a dar cuenta porque ya empezás a observarte y decir, bueno, a ver, pará, a ver cómo, no, ahora estoy pensando en la Marcelo porque él me dice que pienso en la Marcelo y ya estoy pensando en la Marcelo. ¿Ves? Sí, y ¿Ves? hay Pero alguien que estás no, entrenando a tu todavía no, observador. todavía no, todavía Todavía no, no. claro. No, exacto. El diálogo dice, no, todavía no, porque Marce dijo que recién cuando aplauda. Ahora. Listo, yo lo pensé. Bien, perfecto. Esta es la primera vez en la cual de pronto, sorpresivamente, aparece la palabra, las palabras, dos palabras, hola Marcelo. Sí. ¿Y qué sucede? Hay un sí, ya lo pensé, una respuesta al hola Marcelo. A ver, vamos a hacerlo una segunda vez para dejarlo con mayor claridad y generar mayor concentración en el pensamiento de la Marcelo y que estemos bien conscientes de que estamos pensando la Marcelo, ¿ok? Pero no ahora, ahora están todos pensando la Marcelo, ¿ok? ¿Está? Sino en el momento en que aplauda ahora. Ya lo pensé. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer la explicación. Una explicación que parece una tontería, pero tiene un nivel de profundidad increíble. Digo, ¿por qué? Porque vas a descubrir por vos mismo que tenés dos adentro tuyo. El observador y lo observado, el pensador y lo pensado. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, fíjate, existe el pensamiento, la Marcelo, y algo por encima que lo observa que dice, sí, ya lo pensé. Claro. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, existe un observador que está observando a tu propio pensamiento adentro tuyo, que dice, sí, ya lo pensé, pero estás viendo en la pantalla Lola Marcelo, en la pantalla de tu mente, estás viendo Lola Marcelo. Por lo tanto, el Lola Marcelo sería lo pensado, lo observado, y alguien por encima que observa eso, que es el observador, o si quieren el pensador, que dice, sí, ya lo pensé. ¿Ok? Bien. Sí. Acá descubrimos algo que, bueno, meditaciones, canalizaciones, Reiki, está mal todo eso, no está maravilloso, pero no es lo que estoy hablando. No, Esto es claro. experimentar adentro de uno mismo, en el verdadero conocimiento de uno mismo, no hablar teóricamente de eso, que es lo que generalmente pasa, lamentablemente, mi querida Jorgelina, sino de observar única manera de poder corregir nuestras miserias y exaltar nuestras virtudes, porque realmente no nos conocemos. Por lo tanto, a medida de que podemos observar y hacemos crecer al observador, la famosa expansión de la conciencia, ¿qué es? Expandir la conciencia del observador. Eso es la expansión de la conciencia. Pero estamos hablando del despertar, Marce, a ver, explícame, ¿qué Entonces, sería el despertar de la perdón, conciencia? Marce, entonces a Sí, través por de este favor. registro que vos proponés, o sea, este registro de la mente, ¿no? En donde está lo Conciencia, pensado, bien, correcto. eh, trabajamos como esa desidentificación con el pensamiento. Con el mundo, muy bien, Jorgelina, brillante, me entendiste perfecto. Esa desidentificación, ¿por qué? Porque vivimos identificados con el mundo del pensamiento. Y ahí está la Ajá, dificultad. ¿Te das ok. cuenta? Entonces, bueno, como vivimos en ese estado de conciencia, ahí se produce el conflicto. El mundo del conflicto está en lo pensado, no en el observador. Pero hay una clave muy importante para poder entrenar el observador, porque puede haber un observador, pero no un observador entrenado. La diferencia es cuando te entrenás en la autoobservación, empezás a entrenarte en estos términos, porque la clave está en no justificar ni condenar lo visto, o sea, lo que observás. No Mm. juzgar, Qué ¿comprendés?
difícil para la vida que tenemos. Para el humano, para el que vive en el mundo, vamos a decir, es terriblemente complejo. Pero bueno, si quieres Pero se despertar puede, tu conciencia claro. de verdad, tenés que trabajar internamente, y ese trabajo es lo que estamos hablando. Una cosa es hablar del despertar de la conciencia, otra cosa es aplicar la enseñanza que nos propone ese despertar. Pero vamos a ver, vamos a encarar esto de otro ángulo, y después volvemos a la autoobservación, que me parece muy prudente en este momento. Si vos, imagínate, estás en el estado de sueño, que lo vamos a llamar conciencia onírica, y este estado, entre comillas, de despierto, que es conciencia vigílica, ¿ok? Entonces tenés conciencia onírica, conciencia vigílica. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de pronto vos, desde la conciencia vigílica, antes de dormir, te pones el despertador para despertarte para ir a trabajar al otro día. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? Yo estoy durmiendo, de golpe suena el despertador y la voz dentro del sueño, uy, es maravilloso lo que estoy soñando, para, no quiero despertarme, no, todavía no, 5 minutitos más, 5 minutitos más. Tu diálogo interno dice eso, que estás adentro del mundo del sueño, pero ya solo el despertador y tenés que levantarte para ir a trabajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento? Hay un traspaso de un estado de conciencia a otro estado, de la conciencia onírica, que sería el mundo del sueño cuando dormimos, a la conciencia vigílica, que sería este estado como de despierto. Bien, y ahora viene lo importante. De la misma manera, como despertamos de la conciencia onírica a la conciencia vigílica, gracias a ese despertador, ¿podríamos despertar de la conciencia vigílica de este estado a otro estado? Podríamos, sí. Exacto, claro que sí. ¿Está? Pero necesitamos ese mismo despertador. Claro. Que está puesto en la nueva condición, no en esta. De la misma manera como yo en la vigilia estoy durmiendo, me puse el despertador en la vigilia para que después que duerma me despierte en ese estado, o sea que es como que el despertador está en el futuro. Claro. Interesante, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, no podemos a ver qué llevarlo, pasa. Marcelo, a la mesita de luz, eso no. Te quiero. Gracias. Igual, de todas maneras, Sí. vamos a tomar conciencia de eso. Para mí, el despertar de la conciencia es exactamente eso. Es despertar de este estado de despierto, entre comillas despierto, para mí es dormido en realidad. O sea, conciencia onírica y conciencia vigílica, en realidad es estado de estar dormido, porque todavía no despertamos a la conciencia. El despertar de la conciencia no es enterarte que hay una pirámide, un ojo arriba, que existe la elite, que existen los Illuminati, que existe todo eso que nos están sometiendo en el planeta, que la educación está mal, que la religión está mal, que la economía está mal. Eso es jardín de infantes de lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Por supuesto, es lo primero que hay que hacer, hay que pasar por jardín de infantes para poder entrar a primer grado. ¿Se entiende? ¿Lo ves? Sí. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante, mi querida Jorgelina? Que digamos, bueno, a ver, pará, y entonces hay mucho más de lo que creía. Te lo garantizo. Está garantizado. Hay muchísimo más de lo que creemos. Volvemos a la autoobservación. Entonces, el primer grado, ¿dónde estaría? En la primer clave del despertar de la conciencia, la autoobservación volcada a lo que pienso en una primera instancia, a lo que siento, a lo que digo y a lo que hago en 3 instancias mayores. Pero primero tenés que entender qué estás pensando. Así como viste, hola Marcelo, bueno, a ver qué pasa, tenés un pensamiento negativo, un mal pensamiento. ¿Ok? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces? Si hay un mal pensamiento. Tenés que ponerte en el observador, entre comillas, obligatoriamente, para poder decir, pará, tengo un mal pensamiento, pará, esto no línea, no está bien que piense de esta manera. Porque ese pensamiento, ¿de dónde viene? Viene del sistema de creencias, o sea, de los paradigmas que fueron insertados por la sociedad a través de la educación, de la familia, de millones de aspectos diferentes que nos bombardean permanentemente desde nuestro entorno. Claro. ¿Okay? Entonces, todo ese bombardeo que viene de lo externo genera lógicas para nuestra mente, nos construyen lamentablemente de esa manera, y después cuesta un montón salir de esa realidad, como dicen, salir del Matrix. ¿Qué sería el Matrix? Esa lógica, esa manera de pensar, que es la manera de pensar mundana común, ¿ok? De ir al trabajo a casa,
y generar una huella tan profunda que es insoportable para cualquier persona y para cualquier ser humano, pero hay que hacerlo igual, porque tenés que sobrevivir, tenés que vivir, por eso digo sobrevivir. O sea, ¿por qué? Y porque está mal trabajar, no, está más importante, pero ¿te parece 365 días para tener 15 días de vacaciones para hacer vos mismo? Claro. No, bueno, es un sistema diseñado para también adormecernos, ¿no? Bien, Jorgelina, a eso me refiero. Entonces, cuando tomamos conciencia de que ese sistema se ocupa de adormecernos, empieza a decir, bueno, pero ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de este sistema? ¿Cómo nos liberamos del sistema? La autoobservación es la primera gran clave que te despierta, que te libera. Por eso son las claves del despertar de la conciencia. ¿Te libera de qué? Te libera del sistema. Para salir del sistema tenés que conocerte. Si te conoces a vos mismo, te liberás. Si no, no vas a salir. Ojo, porque el sistema tiene millones de vueltas tremendas para engañarte y engatusarte, como por ejemplo lo que decimos, la New Age es peligrosísima. Claro. ¿Entendés? Porque te lleva hacia un mundo, hacia, yo le digo, cristalitos de colores, ¿entendés? Que está muy bien en una primera etapa porque se diferencia del hombre y de la mujer común y es un aspirantazgo dentro de la evolución humana, pero tan solo eso. Pero es como vas por un camino, hay una piedra gigante y en vez de sortearla te quedaste parado en la piedra pensando qué vas a hacer. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Lo que tenés que hacer es pasarla si vos tenés tu objetivo claro. Segunda clave de la enseñanza. ¿Cuál es la segunda clave de la enseñanza? Conciencia de propósito. Tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo. O sea, a medida de que ya vamos a volver a la autoobservación, vamos saltando para poder meter todo dentro de del tiempo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sería la conciencia de propósito? Esto, tener un sueño claro y trabajar hasta alcanzarlo. ¿Sabemos verdaderamente lo que queremos? Lamentablemente no. ¿Sabemos a dónde vamos? Lamentablemente no. Hay un ejemplo maravilloso que es el carruaje. Imagínate un carruaje, ¿no? Sí. Que tiene los caballos, tiene el cochero y tiene el pasajero adentro del carruaje. Todo el carruaje completo, ¿sí? Sería el cuerpo físico. Los caballos, el cuerpo emocional. El cochero que maneja los caballos, la mente, ¿ok? El cuerpo mental. Y el pasajero que está dentro del carruaje, el cuerpo del alma. Acá empieza el proceso. ¿Y qué es cómo vivimos la vida? O sea, los caballos, las emociones hacen lo que quieren y están totalmente desbocadas. ¿A dónde va a parar el carruaje? Que sería tu cuerpo físico, que contiene tus emociones, tu mente y tu alma. ¿A dónde va a parar? A cualquier lado. ¿Por qué? Porque el cochero no controla los caballos. O sea, la mente, seguime, no controla nuestras emociones. ¿Ok? No hay un control autoconsciente de las emociones. Por ejemplo, un ataque de ira. El maltrato. ¿Entendés? Por ejemplo, te agarra un ataque de ira, te enojaste, te peleaste con tu marido, te peleaste con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hijo, con el vecino de la esquina, ¿entendés? O sea, bueno, listo, ya está. Entonces, en ese estado de conciencia, ¿okay? Vos te das cuenta que tenés que vivir de una manera diferente, pero ¿qué haces? Tenés que tomar control de las emociones para no desbocarte y no descontrolarte en esa realidad. Bien, vamos a seguir, porque hay un montón para explicar este tema, pero nos demoraríamos mucho. Vamos a la mente. Entonces, ¿qué pasaría con la mente? ¿Qué pasaría? ¿Qué hace? Bueno, vamos a suponer, entre comillas, vamos a suponer que nuestra mente controla las emociones. Ajá. Estamos un poco más avanzados en el sendero de la evolución y vamos a decir que podemos controlar nuestras emociones. Entonces, nuestra mente controla, o sea, el cochero controla los caballos. ¿Pero dónde va el cochero? ¿A dónde quiere el cochero? O sea, la mente, el ego, la personalidad, el yo, ¿ok? Hacemos lo que quiere el ego. El ego hace lo que quiere. ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque ¿quién es el único que sabe realmente a dónde tiene que ir? El pasajero. ¿Ok? Claro. ¿Y el pasajero quién es? Nuestra propia alma. Por lo tanto, la mente, el cochero, la personalidad, el ego, tiene que tener la suficiente modestia para poder darse vuelta y preguntarle al pasajero a dónde hay que ir.
que es el único que sabe de verdad cuál es el propósito y el destino con sentido de nuestra vida. ¿Te das cuenta? Entonces ahí empieza la cosa, pero ¿le preguntamos a nuestra alma eso? No. ¿Por qué? Porque ni sabemos que existe el alma. O sea, el alma generalmente para la sociedad, vamos a decir, tradicional, ok, el alma es algo religioso. Y sin embargo, Claro. está bien, se puede interpretar desde ese ángulo y no está mal, pero comprender lo que yo te estoy diciendo es decir, bueno, hay una voz que es un susurro, que está detrás del diálogo interno, que parlotea todo el tiempo. Que por ejemplo vas caminando por un lugar y te dice, no, mira, Marce, no entres ahí porque hay mala energía y algo puede pasar y no le das bolilla. ¿Por qué? Porque habla muy bajito y para eso hay que calmar nuestra mente, nuestro diálogo interno, para poder escuchar la voz del alma que está dentro nuestro, el susurro, porque habla muy bajito. Hay que estar muy en atenta observación, ¿vemos? Para poder darte cuenta qué es lo que te está sugiriendo. ¿Qué es el alma, Marce? ¿Cómo está compuesta el alma? El alma es nuestro interno, la personalidad de nuestro discípulo, ¿ok? Pero vamos a decir, ¿la personalidad le hace caso al alma? De ninguna manera. Tiene tanto ego, tanto ego, tanto ego nuestra personalidad, que lo único que hace es desobedecer permanentemente. En esa desobediencia de a quién, a tu propia alma, no a alguien externo, me refiero a un maestro interno. Es la desobediencia a nuestra propia alma. ¿Por qué? Porque no desconocemos, porque no sabemos ni que existe un alma. Bueno, pero Marce, ¿cómo está compuesta el alma? ¿Qué es el alma? No, a ver, explícame. Bien, te cuento. El mundo de las ideas es el alma. El alma está compuesto por ideas, por síntesis, por extractos, por moralezas, no por pensamientos. Okay. Está en otro estado de realidad, está en la mente abstracta que hablábamos antes, ¿te acuerdas? Mente concreta, mente abstracta, está en la mente abstracta. La mente abstracta es el piso del alma, que también tiene su techo. Y si querés le podemos llamar mónada o espíritu, como vos quieras, espíritu de vida, como vos quieras. ¿Ok? Pero fíjate, ¿entramos en contacto con el alma? No. Por lo tanto, no sabemos a dónde vamos. Conciencia de propósito. Segunda clave, lo que estamos hablando. Entonces, entrar en contacto con el alma es fundamental para poder saber a dónde tenemos que ir. Porque si no nos pasa lo que nos pasa siempre, es como ir al aeropuerto y si ahorita veo un pasaje, ¿a dónde quiere ir, señor? No sé. Claro. ¿Entendés? ¿Te das cuenta? No sabes a dónde vas en la vida. ¿Por qué? Porque no entraste en contacto con tu alma, porque no sabes ni que existe, porque el sistema se ocupa de hacerlo desaparecer, como si no existiera, porque no hay una educación para la vida. ¿Te das cuenta, Jorgelina? No está implantada dentro del sistema. ¿Por qué? Porque eso despertaría a la gente, ¿no? No les conviene a la élite, No, claro. a ellos, como la quieras llamar. No les conviene. ¿Te das cuenta? El caballo, como lo quieras llamar, hay 300.000 nombres. ¿Ok? Entonces, como no les conviene y lo que quieren es generar rebaño de ovejas para poder manipular, para poder seguir existiendo y seguir sobreviviendo en esa realidad, en ese mundo en el que viven, sometiendo. Uno tiene que tomar conciencia que la manera de emerger de ese Matrix, de emerger de ese sistema, de esa realidad, es autoobservándose. Y para eso tenés que conectarte con tu alma, que no te enseñan, como no entiendo, en una escuela primaria, en una escuela secundaria, en una universidad, no hablan de que te conozcas a vos mismo. ¿Te das cuenta? Nadie habla de eso. No les conviene. Ni en la escuela de psicología, si querés, o en la facultad de psicología, jamás hablan Tal de la cual. importancia que tiene conocerse uno mismo. Y esa es la verdadera psicología. Aprender a autoobservarte, vos, con vos mismo, con tus propios medios. Pero si no te lo enseñan, no sabes que existe. Y querés que tu alma no existe. Y vos sos un alma que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un alma. Está claro eso, ¿no es cierto? Vos sos un alma que tiene un cuerpo. Nos identificamos con el cuerpo físico. Y somos un cuerpo físico, sí, hay que valorarlo y respetarlo y reconocerlo y protegerlo y cuidarlo, por supuesto. Pero obvio. Pero ojo, ¿dónde estás parado internamente? ¿Es solamente la realidad del cuerpo físico?
los otros cuerpos invisibles a los ojos, ¿qué onda? ¿Qué? Nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo del alma. ¿Qué pasa con la personalidad, con el ego? La personalidad está formada por yoes, por roles. ¿Okay? Por ejemplo, está el yo hijo, el yo pareja, el yo, no sé, el yo trabajo, el yo artista, el yo profesional. O sea, hay millones de aspectos de nosotros, el yo hermano, el yo sobrino, el yo tío. O sea, hay millones de realidades que están adentro de nuestra... y que manejan distintas energías, distintas calidades de energías y distintas cantidades de energías totalmente dispares. Y no hay una integración y una plataforma formada, un común denominador dentro de la personalidad para que pueda servir de plataforma para que pueda descender la realidad de la vida del alma. ¿Sí? Por lo tanto, no hay contacto con nuestra verdadera alma. No existe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el sistema se ocupó de separar el cuerpo del alma y esa es la manera de controlar y meternos paradigmas y sistemas de creencias acorde a lo que ellos necesitan para manipular. Entonces, este es el proceso. Cuando vos te das cuenta que está pasando esto, vos te das cuenta que tenés que construir un puente entre tu personalidad y tu alma, que se llama Antakarana, el famoso Antakarana. Es un puente que conecta a la personalidad con tu alma. Bueno, Marce, pero ¿qué es construir un puente entre la personalidad y el alma? Bueno, primero, darte cuenta como buen aspirante, vamos a decir, a los misterios que generalmente uno es cuando entra en el sendero del despertar de la conciencia, te empezás a dar cuenta de que hay muchísimo para transitar y que cada vez sabes menos, no que cada vez sabes más, ¿no? Solo sé que no sé nada. Claro. Sócrates, ¿no? Entonces, bueno, por eso, que bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo caudal. Pero bueno, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Si tenemos una personalidad que manejan distintas energías, vamos a decir, no se manejan en una propia realidad de uno mismo. El yo hermano que el yo pareja, que el yo amigo, que el yo, no sé, vecino, ¿entendés? O sea, hay distintos roles que utiliza la personalidad, pero no hay una integridad. Sin ese común denominador, sin esa conciencia de unidad, no hay manera de poder ofrecer al alma que es íntegra, ¿okay? Que está unificada, esa realidad, que es tu propia alma. Por lo tanto, tu maestro interno es tu propia alma, pero no le queremos hacer caso. Vivimos permanentemente divorciándonos de las realidades y de las enseñanzas que nos puede impartir el alma porque no respetamos eso. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo hago lo que quiero. Está bien, haz lo que quieras y así te va en la vida. Sí, por los frutos os conoceréis, decía el maestro de los maestros, ¿no? Y bueno, es eso. A Claro, eso se refiere. una sensación de falsa libertad, ¿no? También muchas veces con esto de yo hago lo que quiero y qué sé yo, ¿no? Como No, cuando en no haces realidad, nada bueno, lo que querés. No existe la tal libertad para cual. vos. La libertad es algo súper profundo, que está en otro estado de conciencia, está en ese despertar, porque cuando vos despertás, después viene la evolución del despertar, porque despertaste es como un bebé que se despierta. Porque una Claro, cosa es vivir la realidad del despertar, que es una realidad totalmente diferenciada de la realidad que vivimos hoy, pero en esta misma realidad, ¿te das cuenta? Empezás a ver la vida con otros ojos. ¿Viste el famoso anteojo que dice que te pones anteojo y ves la vida color de rosa? Bueno, es eso, para entender el sí, concepto. Te cambiaste los anteojos, ves la realidad con otro color, con otra tonalidad. Bien, ¿y cuál es la diferenciación de eso? ¿Cómo se llama eso? Magia, la magia de la vida. Ahí entra el tema de la sincronicidad, que podemos hablar en profundidad, en donde esa magia de la vida, ¿qué significa estar atento? Pero si no estás atento a lo que pensás, jamás vas a poder leer las señales que te imparte la inteligencia de la naturaleza a través de la sincronicidad. claro. Por eso pasan de largo las sincronicidades. Hay hay permanentemente señales para nosotros, pero pasan de largo. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en contacto con nuestra propia alma. Y solo el alma alineada a la personalidad puede detectar esas sincronicidades.
esas coincidencias con significado, ¿sí? Que podemos hablar después. Pero bueno, volviendo a conciencia de propósito, que era donde estábamos trabajando. Entonces diciendo, bueno, entonces, ¿qué es lo importante de esta segunda clave? Tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo. Bueno, pero ¿qué sería tener un sueño? Algo que te motive, algo que le dé sentido y destino a tu vida. O sea, ¿qué es lo que te motiva de verdad de adentro, de corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente te motiva? ¿Qué le da significado a tu diario vivir? ¿Ok? O sea, puedes encontrar algo que de verdad te motive, además de trabajar y hacer las tareas del hogar y ocuparte de los niños si tenés hijos y ocuparte de todas las tareas familiares y de las personas que te rodean y de los amigos. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo es nuestra vida personal, interior? ¿Cómo vive la sociedad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Las grandes preguntas, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿qué significa? Bueno, suponete, ¿qué significa tener un sueño claro y definido? Definir lo que querés. Si vos querés una casa, por ejemplo, tenés que definir y darle la tarea a la mente que defina cómo la quiere, cómo la querés, de qué color la vas a pintar, cuántas paredes va a tener, cuántas ventanas va a tener, qué vas a poner adentro, cuáles son los muebles que comprarías, qué es lo que te gustaría armar. Entonces, es ir definiendo. ¿Por qué? Porque los detalles construyen la realidad. Por eso, cuando arrancás en el sendero, empezás a descubrir que los detalles son los que crean la magia de la vida, la magia de entender que hay otra cosa que está sucediendo por encima de lo que estás viviendo tradicionalmente, de tu realidad natural de todos los días, cotidiana. Hay otra realidad que está como superpuesta, te diría, que viene de arriba, ¿ok? Y se puede conectar con vos, pero depende de que vos estés atento a lo que pensás, ¿ok? A lo que sentís, a lo que decís y a lo que haces, para tener congruencia con las cosas que decimos y decimos, y que sentimos y que pensamos, ¿ok? Claro. Entonces, todo eso es un patrón de unidad que hay que bucear. Ahora vamos a hablar un poco, vamos a llegar a esa instancia ahora. Entonces, por eso es importante tener un sueño claro, o sea, saber a dónde vamos, a dónde querés ir, cuál es el propósito de tu encarnación, para qué encarnaste. Pregunta profunda, ¿no? Por eso, segunda clave, una vez que te empezás a observar, es bucear adentro tuyo cuál es el propósito de tu vida. Eso es conciencia de propósito. Entonces, primero, conciencia de autoobservación, pensar, sentir, decir y hacer de una misma forma para poder generar una vida congruente, pero con un propósito claro y definido, trabajando hasta alcanzar ese propósito. Si es un propósito altruista, un propósito espiritual interno que tienes, planteate los objetivos para poder llegar a ese destino. Sigo. Tercer clave de la enseñanza, el despertar de la conciencia, conciencia del amor, del a-mor. En nuestro idioma, etimológicamente, significa sin muerte, la palabra amor. Es interesante. ¿Okay? Bueno, acá es donde empieza, donde tiembla todo, digo yo, ¿no? Porque acá o como dicen mis alumnos, se pudre todo. Entonces, bueno, ¿por qué se pudre todo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y porque nosotros no amamos, nosotros queremos. Hay una gran diferencia enorme entre querer y amar realmente. Pero llamamos amor y decimos te amo vulgarmente, pero en realidad es te quiero, no te amo. Te amo muy profundo. ¿Pero por qué, Marce? ¿Por qué decís eso? Simplemente porque si hay celos y posesión, despechismos, venganzas, envidias, todo eso es parte de los frutos, ¿okay? Es parte de los frutos de la posesión, que es la raíz de todos esos males en el mundo. Hice una gran investigación, mi querida Jorgelina, muy profunda, la más importante de toda mi vida. Tengo 60 años, 61 acabo de cumplir. ¿Y qué sucede? Me doy cuenta, después de tantos años, que la posesión era la clave y la fórmula de la liberación. Digo, pero ¿cómo? No entiendo. Claro, porque fíjate, todos los males de este mundo están basados en la posesión. La guerra, por ejemplo. Los políticos corruptos, por ejemplo. La economía mundial, por ejemplo. La pareja, por ejemplo.
como está planteada. ¿Pero qué me querés decir, Marce? Le digo, sí, está planteada. ¿Por qué? Porque hay celos y posesiones. Y no nos mostraron otras realidades superiores. ¿Y cómo es otra realidad superior? ¿Y cómo sería amor? Te voy a dar un ejemplo. 500 años antes de Cristo, Platón y Sócrates hablaban en su famoso libro El Gran Banquete, hablaban, para dar una referencia exacta, hablaban en la introducción del Gran Banquete, hay una introducción maravillosa, de 3 ciudades: la ciudad de los tiranos, la ciudad de los simples y la ciudad de los complejos. Sócrates y Platón, que eran, vamos a decir, los altos iniciados, los grandes filósofos griegos, okay, esos altos iniciados griegos en filosofía, ¿qué hacían? ¿Qué es lo que hacían? Iban a buscar a la ciudad de los simples, una ciudad intermedia. ¿Por qué? Porque debajo de ella estaba la ciudad de los tiranos. Iban a la ciudad de los simples a buscar personas que estuvieran lo suficientemente preparadas para poder ser llevadas a la ciudad de los complejos, que es la ciudad de los maestros, de los iniciados o de los despiertos, si querés, ya que estamos hablando del despertar de la conciencia. Pero ¿cómo reconocía Platón, que era enviado por Sócrates, cómo reconocía Platón en ciudad de los simples, ¿okay? O ciudad de los favores, se le llamaba también, a las personas preparadas? Y la propuesta era muy simple que le daba Sócrates. Le decía, bueno, fíjate quiénes son amantes. Pero no amantes como se entiende vulgarmente hoy ser amante. Es la persona que ama a un amante. Pero personas que no son amadas. ¿Cómo que no son amadas? Dice, sí, le dice Sócrates a Platón. Busca las personas, ¿okay?, que no necesiten ser amadas, que solamente den amor. Si hay una persona que necesita ser amada, eso ahí no hay amor. ¿Por qué? Porque vos podés dar, nadie puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, la clave está, correcto, y por lo tanto tenemos que dar ese amor de manera consciente. Entonces eso es ser amante, quien puede dar sin esperar recibir absolutamente nada. Y pero Marce, ahí ya me estás hablando casi de una lógica crística, sí, te estoy hablando de esa lógica crística, si querés, como la quieras llamar. El famoso amor incondicional, sin condiciones, mi querida Jorgelina. Sin condiciones. Ah, no, pero si estás con otra chica o con otro chico, no. Listo, ya está, condiciones. Eso no es amor, eso es querer. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Ok. Pero fíjate que rompe todos los paradigmas. Absolutamente, es conciencia. Claro. Todos los sistemas de creencias y todo lo vida por haber lo rompe. ¿Por qué? Porque está claro lo que pasa. Miraron una relación de pareja y te vas a dar cuenta instantáneamente. Entonces, entonces, ¿sobre qué está montado todo esto? Y bueno, ¿cuál es la célula de una familia? La pareja. Entonces tiene que cambiar todo ese paradigma. Sí. Si no cambia ese paradigma, no hay posibilidad alguna de que salgamos de esta trampa que nos tendió el sistema. Entonces tenemos que empezarnos a dar cuenta que la conciencia del amor, un amor incondicional que trajo el gran maestro entre maestros, ese tipo de amor es el verdadero amor. El amor incondicional, sin condiciones, no hay condiciones. Si además alguien déjalo libre, decía la famosa frase, ¿no? Entonces, ¿qué significa? La libertad empieza ahí. La libertad son graduales iniciaciones en los misterios, graduales libertades. Libertad física, libertad emocional, libertad mental, libertad del alma. Las 4 grandes iniciaciones. Si querés lo podés ver desde el ángulo de la magia, lo podés ver desde el ángulo de la libertad, lo podés ver desde el ángulo crístico, que lo podemos explicar desde ahí, que es más fácil para poderlo entender. El nacimiento, la Navidad, sería la primera iniciación en los misterios. O sea, el nacimiento de una célula crística en nuestro corazón. Segunda iniciación, ¿qué sería? Y el bautismo. Un ejemplo, Jesús caminando sobre las aguas. Las aguas representan las emociones, quien no se hunde en las emociones. ¿Ok? Si querés, esa sería segunda iniciación. Tercera iniciación, ¿qué serían los misterios? La transfiguración de Jesús. Cuando sube a la montaña baja y están todos los discípulos apolillando, vamos a decir, durmiendo mientras el maestro bajaba en un estado de éxtasis y de iluminación increíble. Eso sucede en nuestra mente, que es cuando descubrimos el
pensar, del por qué necesitamos pensar, por qué pensamos, profundo, ¿no? Misterios ocultos, increíbles, y finalmente la cuarta iniciación, la crucifixión, si querés, que es estar más allá de la rueda de nacimientos y muertes, o sea, liberarte de la necesidad de encarnar. Eso es la liberación del alma. Entonces tenés libertad física, primera iniciación, que sería la Navidad, el nacimiento de una célula crística en nuestro corazón. Bautismo, que sería el poder caminar sobre las aguas, el poder estar bautizado por ese Espíritu Divino, por esa realidad, esa conexión con el alma que hablábamos, no la desconexión, si no, no serías un iniciado. En la tercera iniciación, la iluminación, o sea, el despertar real de la conciencia que recién está en ese nivel, mirá lo lejos que estamos. Eso es un iluminado real, verdadero, un transfigurado, si lo vemos de la lógica crística. Y finalmente un crucificado, que es quien se libera finalmente de la necesidad de encarnar, que sería la liberación del cuerpo final. El alma ya ha hecho toda su experiencia a través de la existencia está formada por infinidad de vidas, no interesa cuántas. Cuando ya terminó de aprender la última lección, que es esa, se supera a sí mismo y se libera para ser reabsorbida en el espíritu, en nuestro propio espíritu, en nuestra chispa espiritual real, que es, vamos a llamarle mona, que estaría en el corazón del alma. ¿Vamos bien? ¿Ok? Wow, sí. Bueno, volvemos. Bien. Entonces, conciencia del amor, ¿qué es conciencia del amor? Para tenerlo muy en cuenta. Conciencia del amor es entender que el alma es inmortal, pero el espíritu es eterno. ¿Cómo no es lo mismo, Marce? No, el alma muere también en esa crucifixión, se disuelve en el espíritu. Pero como el alma no es inmortal, sí, el alma no muere. Te morís y el alma sigue reencarnando. Hasta que llega un momento que también tiene un fin, también tiene como una, entre comillas, muerte. Se reabsorbe. Es reabsorbida por el espíritu, en donde toma en forma de síntesis de extractos de ideas, toma toda esa síntesis de todo lo experimentado a lo largo de toda la existencia que está formada por vidas y vidas, y absorbe toda esa enseñanza. Eso se llama espíritu de vida, que es el espíritu que vive encarnado. Y después vuelve el espíritu mismo, en una próxima liberación, al espíritu divino, que es el origen de todo eso. Claro. ¿Ok? El espíritu de toda vida. Me hizo acordar una leyenda australiana que hay que habla del espíritu de toda vida. No, los aborígenes australianos cuentan, ¿no? Como cuando ellos tienen sus mitos de creación del mundo, hablan de esto, ¿no? Del espíritu de toda vida que da origen, ¿no? A todo lo que conocemos, vemos, sentimos, hacemos. Bueno, me hizo acordar. Mirá, otra cosa, algo súper importante para memorizar, mirá lo que te diría, cosa que no es muy de mi agrado, pero realmente esto hay que memorizarlo. ¿Sabemos cuál es el propósito del amor? ¿Qué pensás? ¿Cuál es el propósito? Creo que no. Mirá, no. Creo que no lo tenemos claro. No, muy bien. Es un vehículo el amor. Es el principio cohesivo de la creación. Es lo que une todo lo que existe. ¿Ok? Pero fíjate esto. ¿Cuál es el propósito del amor? Y esto sí de memoria. El propósito del amor es la unidad. Epa. Apa. 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 Entonces, ¿qué significa? Estamos totalmente separados. Divide y reinarás, ¿no? Claro. La élite, ¿no? Y eso es lo que hacen, nos dividen para poder reinar. Ahora, por eso no quieren unidad, porque si hay conciencia de unidad, conciencia del amor, tercera clave en la que estamos hablando, ¿ok? Si esa conciencia de unidad existe, pasa otra cosa muy diferente, es el propósito
como decíamos, del amor, para aprender de memoria. Entonces, ¿el amor tiene propósito, tiene destino? Sí, la unidad. Entonces, cuando trabajamos para la unidad, ¿estamos amando? Sí. Y si estamos separando, ¿estamos amando? No, porque estamos poniendo la condición X. Okay. Y el amor verdadero, el amor crístico, si querés, es incondicional. No solamente el Cristo trajo, vamos a decir, el principio por excelencia de amor-sabiduría, pero el Buda trajo el principio inteligente de la creación, la conciencia de la iluminación, fue el primer iluminado antes que Cristo, como tantos otros grandes iniciados de la historia. Claro. El Cristo coronó. Y esto no tiene nada que ver con lo religioso, por supuesto, esto es mucho más profundo. Ojalá la religión tocara el ángulo crístico desde esta óptica. Claro. Todo lo contrario. Ojalá, pero no lo harían, porque despertarían, entonces no tendrían feligreses y no habría platita en el Vaticano. Claro, no, tampoco les conviene, por supuesto. No les conviene. Claro. Tienen que ser intermediarios entre supuestamente lo divino y lo humano, pero no hay intermediarios. Claro. No y en esta conciencia del amor, claro, y en esta conciencia del amor y la unidad, es importante también, volviendo a la primer clave de la autoobservación, porque, digo, como es adentro, es afuera también, ¿no? Digo, y reinarás, pero bueno, también estamos totalmente fragmentados, ¿no? En esto que decías al principio, la mente por un lado, las emociones por el otro, las acciones por el otro, el alma que ni la registramos, y bueno, es el reflejo de lo que vemos hoy en día. Exacto, así está el mundo. Entonces, bueno, para poder liberarnos, entre comillas, esa conciencia de liberación, es entrar en otro estado de cosas, en otro estado de conciencia, que es lo que venimos hablando, en ese despertar de una nueva conciencia, donde empezás a vivir de una manera diferente, con ojos más chicos, vamos a decirlo así, para poder ver porque tus ojos cambiaron, porque tu visión cambió, porque tu conciencia cambió. Bien, seguimos. Cuarta clave, conciencia de servicio. Conciencia de servicio, ¿qué es eso, Marce? Conciencia del dar. Esto que hablábamos del amante, que da sin esperar recibir, ¿ok? Simplemente da. Da y al dar sirve. Eso es conciencia de servicio. Pues fíjate que la conciencia de servicio tiene como una especie de concepto que deviene siempre en la esperanza de poder sanar a quien se acerca, ¿entendés? Y poder darle una cualidad o abrirle una puerta o ayudarlo a caminar o ayudarlo a levantarse o ayudarlo a que no esté triste o lo que sea que puedas hacer. Y te estoy hablando de un ángulo netamente humano, no quiero irme a lo profundo, esencial por sí mismo, porque podría hacerlo, pero en principio quieren las cosas. Por eso es re importante entender y comprender. Fíjate, vamos a hablar un poquito de la épica artúrica, un segundo nada más. El Santo Grial, ¿no? ¿Qué es el Santo Grial? Conciencia de propósito, segunda clave. El sueño más dorado de la humanidad. Además de ser la copa de José de Arimatea, de recibir la sangre de Cristo, que es lo que dicen todos. ¿Entiendes? Además de ser eso, es también el sueño más dorado de la humanidad. ¿Cuál es? La conciencia de unidad. O sea, la independencia planetaria de la Tierra. De la misma manera como un país declara su independencia y se ve libre de los otros países y instalan sus embajadas, ¿podría suceder eso con nuestro planeta? ¿Podría la Tierra independizarse y declarar su independencia planetaria? Soñemos, ¿no? El sueño de la humanidad no sería ese, ¿ok? Vivir todos unidos, como decía John Lennon, ¿no? En su famoso Imagine, imagino un mundo sin fronteras. Yo recuerdo siempre la frase,
la frase de este astronauta del Apolo 13, que cuando subió arriba estaba Edgar Mitchell, se llamaba, y me acordé el nombre. Edgar Mitchell, el cual cuando mira la Tierra abajo dice, pero yo no veo las fronteras. Eso es una ilusión de la mente, cuando estaba fuera de la Tierra. ¿Entendés? Entonces, o sea, las fronteras no existen. Son una convención mental. Creemos que existe, pero no. Entonces, ¿quién fragmentó la conciencia? ¿Quién generó esta conciencia fragmentada que tenemos? El sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podernos liberar de eso y construir una nueva realidad. Una cosa es decir, bueno, vamos a atacar el sistema, vamos a romper todo, poner los revolucionarios. No, revolución, 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 no, Claro, no. evolución. La revolución Claro. no es a través de la violencia. Capitalismo y zurdismo, o sea, el capitalismo y o sea, el derechismo y el izquierdismo son dos grandes impostores. ¿Por qué? Porque es dualidad. Bien, mal, lindo, peor, grande. Hay que ir al observador. Así, no, pero el socialismo es la salida, que es la mitad de los dos. Está dentro de la No, misma no, realidad. claro, todo responde a la misma dinámica de enfrentamiento, ¿no? De quién Esto es mejor o peor, es ego, se llama ego o eso. Ego, ego. pero no hay conciencia del alma. O sea, ¿cómo no tenemos una economía planetaria en la cual se dé y se le pierde? Pero es, por ejemplo, pero mirá lo que pasa. Te voy a plantear algo profundísimo. Entra dentro de esto de conciencia de servicio que revelar esto. Fíjate, vos ves todo el tema que le llaman conspiranoico, que es todo esto de la existencia de los Illuminati o de lo que quieras, como los quieras llamar, ¿entendés? De la elite o del cabal, bueno, tiene un montón de nombres. Entonces vos decís, bueno, estos seres que existen, que están manipulando a la sociedad, no quieren una independencia planetaria de la Tierra, no quieren que la humanidad esté unida, unificada y liberar. ¿No podrían hacer así en un segundo y de un plumazo liberarnos de esta economía que nos somete a todo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir todo lo que sufrimos? ¿Quién dijo que eso es así? ¿Quién dijo que hay que laburar 8 horas o 12 para poder vivir? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Te das cuenta, pero nadie lo cuestiona. Y ahí es donde Claro. viene la historia. Y si lo cuestionas, te matan. ¿Entendés? ¿Qué es lo que pasa? Es muy riesgoso hablar de estas cosas porque son grandes verdades que ellos no quieren escuchar. Porque, vamos a decir, le rompemos el negocio. ¿Vos me entendés lo que digo? Porque, ¿entendés? Le Sí, claro. destruimos el potencial que ellos ven en tratarnos a nosotros para alimentarse ellos y sus familias. Entonces, entender solamente ellos con un nivel de egoísmo y dividiendo a la sociedad de esta manera. Pero ¿por qué no hay una conciencia de unidad? Si el ser humano dentro de su corazón tiene eso, ¿por qué no esa célula crística, si querés, como lo quieras llamar, esa tendencia a la unidad de manera natural? ¿Por qué no vamos hacia eso? ¿No? Bueno, eso. Entonces es empezar a ver eso. Pará, hay conceptos como la independencia planetaria, sí. Imagínate, vamos a soñar un poco, ¿querés? 2 minutos, soñamos un poco hacia el futuro, nos vamos al futuro y soñamos un poco juntos acerca de un posible futuro posible de la humanidad. Podemos mirar hacia ahí. Imagínate si se declarara la independencia planetaria, imagínate saliendo de Naciones Unidas todos los presidentes abrazados diciendo basta, se acabó, listo, una moneda única, todo el mundo, y se acabó la historia. Pero no lo que dice Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Claro. ¿Entendés? No, eso no, al contrario. No. Todo lo contrario, un gobierno mundial de la luz, no un gobierno mundial de la oscuridad. Pero fíjate lo que hacen esta elite, qué inteligentes que son, porque meten en el mundo y filtran su agenda, por ejemplo la 2030, y dicen que a través de eso no tendrás nada. Y la gente no reacciona, porque nadie puede creer que pase esto que pasa. Y nadie puede creer. Entonces, ¿qué pasa? Todos, en el caso de los conspiranoicos, por ejemplo, mirá la dificultad de los conspiranoicos, ¿cuál es? Creer que va a venir un gobierno mundial de la oscuridad. Que eso es lo que quieren ellos, por eso filtran la información de que si se unen va a venir un gobierno mundial de la oscuridad. No sé si sentiste hablar, por ejemplo, del proyecto Blue Beam.
¿entendés? Sí. Es lo que puede pasar en el futuro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? ¿Gobierno mundial no? ¿Gobierno mundial no? Que vienen los Illuminati y toman el control de la moneda. Tienen razón, por supuesto que tienen razón. Pero lo que no quieren los Illuminati es que pensemos en un gobierno mundial de la luz, en un gobierno mundial del amor, en un mundial que trabaje para una nueva forma de vivir, sin dependencia de absolutamente nada, porque hay de todo para todos. Y nos quieren hacer creer que se acaba todo. Pero realmente nunca se acaba. Ahora sí levantamos la naturaleza, por supuesto. Vos que tenés toda esa condición chamánica en tu corazón y en tu alma, o sea, lo que pasa con la naturaleza es cómo nos cuidamos de la naturaleza, cómo la humanidad no está unida para proteger nuestra casa. ¿No, Claro. no es sumamente ridículo? Lo hacían nuestros indígenas y nosotros no lo hacemos. Destruimos, devastamos bosques, devastamos a las aguas, ensuciamos todo, destrozamos todo, matamos animales. O sea, fíjate todo lo que pasa. Entonces, ¿qué sociedad puede, vamos a decir, crecer evolutivamente a la luz de esos paradigmas? Puede crecer bien, puede crecer plena. Ninguno. Lo que estamos viviendo. Cada vez más caos. Claro, es que esa falta de conciencia y desconexión con uno mismo se traslada, ¿no? Si no sabemos cuidar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a saber cuidar? Vamos a cuidar al planeta. Claro. Pero, ¿por qué? Porque no sabemos que somos un alma, creemos que somos el cuerpo. Listo. Claro. Y en realidad no es así. Además, las prioridades, famosas prioridades, que es, bueno, o sea, fíjate cuál es la prioridad tradicional del hombre y de la mujer de todos los días, que no tiene conciencia de nada de todo esto. O sea, ¿cuál es la prioridad común? Tener, hacer y ser, si me acuerdo. Primero tener, para después hacer, para finalmente ser, si me acuerdo. En un nivel superior tenés hacer, tener y ser. O sea, primero te ocupás de hacer, para después tener, para si me acuerdo ser. Pero la verdadera la prioridad evolutiva es ser, hacer y tener. Ese es el orden correcto, la prioridad correcta. Totalmente. Fíjate, y vamos cerrando un poco. La pirámide del amor y de la sabiduría, que está formada por 12 valores, son los siguientes. El primer triángulo está formado por respeto. Fíjate que es el primer valor de la pirámide del amor y de la sabiduría. El respeto por tu propia alma. Entonces, primero aprender a respetarse uno mismo, a respetar nuestra propia, para después empezar a respetar a los demás, para finalmente, si no lo merecemos, ser respetados. Es interesante. Segundo valor, confianza en uno mismo, para después poder confiar en los demás, para finalmente, si no lo merecemos, ser confiables. Tercer valor importante, agradecimiento, formado por dos grandes claves anteriores, antesala del agradecimiento, que sería el reconocer y el valorar. Reconocer, valorar y agradecer. El reconocimiento es mental. Reconozco que esto es así, comprendo que esto es así. Perdón, corrijo, entiendo que esto es así, pero no comprendo. Comprender es cuando valorás lo que entendiste, en la profundidad. Cuando valoro lo que entendí, cuando valoro lo que reconocí, reconocer, valorar y agradecer, cuando valoro lo que reconozco, tengo la oportunidad de agradecer realmente desde el corazón, si no es decirte, gracias Georgina, y me voy. Claro, en piloto automático. Exacto, ¿entendés? Sí. Entonces, cuando entendemos eso, te das cuenta de la importancia que tiene, y ese sería el primer gran triángulo. El segundo, ¿cuál sería? Orden, adaptación y paciencia. Segundo triángulo de la pirámide del amor y la sabiduría. Orden, adaptación y paciencia. Y dentro del orden que hay, y te voy a decir prioridad, necesitas establecer una prioridad para poder establecer un orden correcto. El correcto orden, no el año orden, sino el correcto orden. No. Todo lo contrario. Exactamente lo contrario.
Bien, adaptación, a aprender a adaptarte a ese nuevo orden de la luz, no de la oscuridad. O solamente hay un nuevo orden de la oscuridad, no puede haber un nuevo orden de la luz. O no puede haber un nuevo gobierno mundial de la luz. Fíjate que nadie habla de eso, absolutamente nadie. Todos hablan del gobierno de devastación que se viene si toman el control y crean un gobierno mundial, la élite, el grupo Bilderberg, como lo quieras llamar. Nadie habla del gobierno mundial, de construir un gobierno mundial de la luz. No quieren. El gobierno mundial es igual, está visto como igual a oscuridad. Sin embargo, la salida es un gobierno mundial de la luz, que es lo que los Illuminati no quieren que veamos. ¿Te das cuenta? Así lo tapan. Por eso dan lugar y filtran la información, los servicios de inteligencia en el mundo, filtran la información de este tipo de cosas, ¿entendés? Como que quieren someter a la humanidad, que es cierto, es totalmente, lo filtran ellos conscientemente, ¿para qué? Para que no piensen en el gobierno de la luz, en un gobierno de unidad, en un gobierno de amor, en un gobierno de libertad, en en un gobierno mundial de equitatividad, que es lo que tendría que pasar en el planeta. Esa es la única salida para lograr una evolución humana sana para toda la humanidad. No anarquía, la contraparte superior de la anarquía, sino totalmente conciencia absoluta de lo que es. Claro, claro. Bien, entonces, conciencia de servicio es una clave muy importante, ¿tá? Porque es aprender a dar, aprender a servir a la humanidad, que verdaderamente lo que necesita. Seguimos. Entonces, estábamos en el segundo triángulo. Vamos con el tercer triángulo de la pirámide del amor y la sabiduría. ¿Ok? Verdad, aceptación y libertad. Tercer triángulo de la pirámide del amor y la sabiduría. Verdad, aceptación y libertad. ¿Cuál es la dificultad del ser humano? No acepta la verdad. ¿Te das cuenta? No tenemos aceptación. Negadores. Tremendo, muy bien. Tremendos negadores son. Sí. Especialmente cuando te dicen la verdad, no querés saber nada. No la tolerás. Claro. Y bueno, ahí está. Por lo tanto, no hay aceptación de la verdad. Por eso, estos tres valores son claves. Verdad, aceptación y libertad. Y como decía el gran maestro, entre maestros, la verdad nos hará libres. Libres. ¿Entendés? Por eso es verdad, aceptación y libertad. Primero tenemos que tomar conciencia de que hay una verdad y que la verdad, por más insana que sea, se puede transformar. En nuestras miserias la podemos transformar en virtudes y generar una contraparte superior de todos los malos pensamientos, vuelvo a la autoobservación que podamos tener. ¿Ok? Y la última cara de la pirámide, la cuarta cara de la pirámide, ¿cuál es, Marcelito? Porque de eso se trata. Unidad, lealtad y esperanza. Unidad, lealtad y esperanza. La lealtad a la unidad. Ser leal a la unidad. Que forjan esperanza para toda la humanidad. No para uno, para dos o para una élite. Está bueno. Recuerdo lo del Santo Grial que habíamos compartido antes, que no lo cerramos. Vamos a cerrarlo ahora. Bien. O sea, ¿qué significa entonces finalmente el Santo Grial, que es el sueño más dorado que la humanidad puede tener? Cuando Parsifal llega a la mansión de los elegidos, es rechazado porque no sabe responder la gran pregunta. El Santo Grial, ¿a quién sirve?, le pregunta. Y él no sabe responder. Se tiene que retirar. Calificó para llegar, pero no supo responder la pregunta profundísima que le hacían. En la segunda llegada de Parsifal, famosa segunda llegada de Parsifal, cuando llega a la mansión de los elegidos, tenía que llegar desnudo, tenía que sacarse la armadura de caballero y ascender a esa mansión en un estado de limpieza y de pureza total, en donde ahí le preguntan nuevamente la misma pregunta que le habían preguntado antes. El santo viene a quién sirve, y la respuesta ahora él sí la sabe. A ti, maestro, y a la humanidad toda. Bien, seguimos soñando. Entonces decíamos que qué pasaría si se declarara la independencia planetaria de la Tierra, que de la misma manera como en un país
cuando un país declara su independencia, vienen otras embajadas de otros países a reconocer su soberanía, su libertad, ¿correcto? Podría pasar que si la Tierra declara su independencia, civilizaciones intraterrenas y extraterrestres pudieran instalar sus embajadas cuando la unidad del planeta se haya formado de manera consciente, no antes. Podría revelarse a la humanidad esa verdad, esos grandes misterios ocultos para toda la humanidad. ¿Está bueno, Jorgelina? Buenísimo, ¿qué decirte? Es súper Okay. interesante, ¿no? Yo creo que estamos todos, ¡ah! ¿No? Bueno, te digo algo más y vamos cerrando, si lo considerás. Que es lo siguiente, imagínate que lo que sucedió en la Atlántida hundió a un continente, Claro. ¿sí? Sin embargo, alcanzaron un nivel de tecnología y de civilización inaudita, pero que finalmente no supieron manejar. Y se considera, entre otras cosas, que la principal fue la manipulación del clima, lo que produjo un hundimiento continental. Claro. Muchos años después, que lo que se calcula más o menos que fue la época de la Atlántida, cuando se hundió la Atlántida, o sea, ahora en la actualidad, hace aproximadamente 100 y pico de años, no llega a 2 siglos, atrás, para atrás. El nivel de aceleramiento de la tecnología, fíjate hasta dónde nos llevó hoy, hasta la inteligencia artificial. Sí. ¿Okay? Esos avances, fíjate que operan en términos de síntesis, los genios lo extraen de lo que podemos llamar el alma del mundo. Epa, porque opera en síntesis el alma de la humanidad, okay, de toda la humanidad, en donde está la memoria del alma de civilizaciones desaparecidas pasadas como la Atlántida, que habían recuperado, que habían, vamos a decir, florecido a instancia de esa tecnología y habían logrado, habían tenido esos logros como civilización y que hoy nuestra raza, la raza aria, en esa época la raza atlante, en esa época la raza atlante, recuperó en términos de síntesis de a través de los genios, es decir, que lograron pues, los científicos, la ciencia y los grandes artistas de la historia, precipitar esos logros del pasado. Ahora bien, hoy podemos hacer volar un planeta entero, ¿no? Claro. Si la humanidad no despierta y no logramos una resonancia mórfica o una masa crítica, como te guste llamarlo, lo suficientemente profunda de seres despiertos, que pueda cambiar esta realidad, ridícula es total. Sí, Y a entender repetiremos la bien, historia con creces, ¿no? exactamente, no aprendimos, No, ¿te das cuenta? No aprendimos claro. nada, porque aprender es otra cosa. Pero bueno, creo que tenemos que tomar conciencia de los grandes misterios que nos envuelven, de los legados que nos han dejado las civilizaciones desaparecidas, ¿eh? Y de las grandes revelaciones que aún no han sucedido y de las que nos ocultan. Ni hablar, Ni ¿ok? hablar. Ni hablar en relación a este famoso despertar de la conciencia de toda la humanidad. Así que bueno, la quinta y última clave, finalmente, yo digo que estas son las 4 patas de la gran mesa de la realidad o de la mesa del rey. Sí. Esa mesa, esas 4 patas, las 4 patas de las cuales hablamos, que son, lo repito, conciencia de autoobservación, conciencia de propósito, conciencia del amor, conciencia de servicio, por la tabla de la mesa, que es el conocimiento de lo mismo. Y ahí tenés las 5 claves, las 4 patas que trabajan para conocernos a nosotros. Y
eso para mí, en lo personal, es el despertar de la conciencia. Esas son las herramientas que podemos utilizar para poder ir despertando gradualmente eso, porque la autoobservación hay que trabajarla permanentemente todo el tiempo. Y tener una buena actitud de vida es estar atento a lo que pensás, transmutar nuestros pensamientos, y pensamientos más puros, más nobles, transmutar nuestras emociones en emociones más puras, más nobles, transmutar nuestro mecanismo de expresión cada vez con una mayor pureza, y finalmente nuestras acciones. Por los frutos os conoceréis, decía el maestro. Así que bueno, mi querida Jorgelina, me parece que estamos bien, creo que sí. Sí, claro que sí. ¿Algo más? Y bueno, no simplemente esto, ¿no? Que qué importante, como decía también un gran maestro, bueno, para cambiar el mundo primero hay que cambiarse a sí mismo, así que bueno, estas son las claves para empezar, ¿no? Por casa, como quien diría. Sí, lo decía Gandhi, ¿no? Sé el cambio que Claro, querés ver en el mundo, decía Gandhi. claro, Sé claro. el cambio que querés ver. Yo quiero ver tal cambio en el mundo. Bueno, cambiamos primero. Claro. Cambiemos nosotros. Bueno, eso, Así es, así mi que querida bueno, Jorgelina. Marcelo, agradecerte infinitamente, la verdad me quedaría hablando horas, creo que toda la audiencia también está siempre muy Sí. atenta y muy feliz de escucharte, así que bueno, nos estaremos viendo pronto seguramente para seguir compartiendo, con todo gusto. Y también Bien. Vamos a compartir tu libro, después lo voy a dejar aquí en historias también, ¿sí? El llamado planetario, así que muchas gracias por tu entrega y por tu servicio y por tu amor. Por favor. Pueden descargar el libro de forma totalmente gratuita, ¿eh? Está en PDF, los dos libros. Está el llamado planetario 1 y 2, muy interesante, pero por favor lean el 1 para poder comprender lo que pasó en el 2, que es todo otra historia. Okay, así que los invito a que entren a ertz.org, que es mi sitio web, los que estén interesados, que tiene que ver ese sitio oficial de la ciudad intraterrena de Ertz, donde están los diarios famosos de Ertz, de su descubridor, Ángel Cristo Acoglari, con quien tuve la oportunidad de participar de todas sus expresiones ahí en el Cerro Victor con la parte trasera. Maravilloso. Tenemos que hacer otro vivo dedicado a cuando Ertz. quieras. Cómo no, con todo gusto. Un placer, Así un que placer bueno, enorme. igualmente. Y como decimos siempre con mis alumnos, me gusta ver la vida a través del corazón. Así que bueno, los quiero mucho, les mando un beso grande a vos y a toda tu audiencia y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Abrazo enorme y gracias a todos por acompañarnos.